Dímelo, mi gente. Espero que estén teniendo un maravilloso día, como siempre, ¿sí o no? Sí, sí. ¿Cómo estás hoy? Bien. Oye, estoy quemado. Si estoy jojo en la cámara es porque me fui a pescar como por 2 días cogidos, ¿sí o no, mami? Y se fue sin bloqueador, sin nada. Yo me quemé todo esto. Llevo ya como 2 días. Ni he podido grabar porque estaba muy jojo. Ahora es que empezamos a grabar. Esto se está grabando ¿cuándo? ¿Qué hoy es? Jueves, ¿verdad? Y a Ya jueves. hoy es jueves, entonces está grabando jueves. Acabamos de dar al ganador, el que se ganó los $100. ¿Te acuerdas el nombre? Em, yo sí, no. Es algo Yo con sí. Josie. El panita Valentina por poco llora cuando él se los ganó. Se los celebró como si se los ganó ella, ¿verdad, ma? Sí, Porque, porque yo estaba viendo los mensajes y él nos comentó mucho y nos ponía mensajes como que yo los apoyo, que ojalá sigan creciendo. no, y él dice que va a usar esos $100 para darle comida a gente que lo necesita, también dijo. Ujú. Ojalá que sea así. Todavía no nos hemos comunicado con él. Ojalá que cuando vea este podcast se comunique con nosotros para hacérselo entrega. Hoy vamos a estar hablando de pesca. Empezó la pesca hoy, este año. Este es como nuestro tercer año que pescamos, ¿sí o no? Sí. Ya, creo que es como el tercero. Nos fue cabrón el año pasado. Ojalá que nos vaya mejor este año. Quería contarle varias historias de lo que nos ha pasado. Valentina se puso como un tomate, el sol la quemó, el sol me quemó aquí bien duro, pero le vamos a contarle esos transcursos de este podcast. Pero primero quería darles saber que este episodio ha sido traído a ustedes por... Kenny Valen TV. No, los demás son copias, ustedes lo saben. No se olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de estos maravillosos No podcasts. olviden darle like, compartir y dejarnos sus opiniones ahí abajito. También le queríamos dejar saber que estamos a través de Spotify. Yo iba a decir de podcast. Ya iba a cagarla, ya como si esto todavía no nos sale perfecto, nos falta práctica. Estamos a través de Spotify en formato podcast, métete para Spotify, Kenny Valencia F, y disfruta con tu headphone en tu trabajo mientras manejas, escuchando todo lo que nosotros subimos diariamente. Dicho eso, primero le quería dejar dicho de ustedes que gracias por todo el apoyo que hemos recibido. Ya vamos rumbo a los 500, ¿verdad? No, a los Bastante. 200, a los 200. No, yo me veo en los de. Si es que ustedes van muy rápido, mi gente. Vamos camino a los 200, ya vamos casi cerca. Vamos a contarle un poquito a esta gente de cómo fue nuestros inicios de pesca. Dale, empieza. Dile a la gente, yo no sabía nada de pesca, ni Valentina tampoco. Fueron unos amigos míos que pronto lo van a conocer por ahí. Me dijeron, vamos a pescar, y yo, ¿qué es eso? No No, sé. pero tú fuiste el que empezaste con todo eso. Sí, con los muchachos, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Ajá, Con Mito y con y Javi. con Un Javi. día me fue, y te voy a contar mi primera pesca. Mi primera pesca fue un árbol. Me pescó un árbol. ¿Tú no te acuerdas Ajá. la foto? Yo creo que están las fotos por ahí. Y me dice, tira la caña así, shum, y cuando la tiré, enganché la cañita esa en un árbol y tuve Sí, que no, yo no cortarla. sabía eso. Sí, sí, sí. Deja ver. Ah, espérate, no está por ahí. ¿Tú tienes tu teléfono? No, Nada, no está por ahí. Iba a llamar a Javi ahí para dejarle saber, para que él nos contara bien la historia. yo no me acuerdo de eso, ¿no? Anyway, sí, pesqué ahí por ahí, Un árbol. un árbol. Y después de ahí ya yo me convertí en profesional y ahí es donde empiezo a añadirte a ti, añadir a Kenzie a la pescar. Y nos fuimos a fuego. Nos fuimos a No, amanecernos yo, allá en la no. playa. Nosotros pescamos en la playa, ahí en la arena, sentaditos. Regularmente nos vamos por la noche, ¿verdad? Ajá, por la noche que es más tranquilo. Hey, las olas están tranquilas, no hay mucha gente nadando por ahí, pero güey, ahora que estamos aquí, cuando nosotros pescamos por el día, hay gente nadando ahí en el agua y nosotros sacando pescado. ¿Tú te atreves a sacar tú te atreves a meterte en esa agua No, cuando hay gente? yo ya ni voy para la piscina, a mí Por- para la playa por eso. sí, porque yo no me meto, pero yo pesco ahí en la arenita y todo, y ahí están los chamaquitos y las muchachas allí, metidos en el agua, o y yo no me meto para allá. Nada, y por eso a mí no me gusta pescar por el día, porque tú sabes, como la gente ahí. Y a veces hay una que otra Karen también por ahí.
Porque un día me sacaron de la playa, ¿te acuerdas? Yo estaba con Kensiel. Yo estaba con Kensiel y estaba pescando y vino esta. Yo, mira que hay que en la frente a la playa. Pero aquí en Connecticut, las aguas tienen como unas piedritas así. Muchas piedras que son para los que pescan. Entonces yo no estaba en esas piedras porque ya estaban llenas. Yo estaba más en la arenita. Y me dijeron, no, si tú quieres pescar, tienes que irse para allá, para donde están las piedras. Y yo, ahí está bien, señora. Pero como hacía mucha calor, pues yo igual Mm, me fui con Kensiel. Pero vamos a contarle mejor sobre que esa fue mi primera ida a pescar. la primera ida a pescar. Ajá, Tú me mandaste la foto, ¿verdad? Por el email. pero yo miré ahora y no llegó. Cheque a ver. A ver, espérate. Así no. Dile contarle a la gente. Ok, so nos fuimos y el cielo estaba haciendo calor, pero no, Pero estaba nublado. ajá, estaba nublado. Y yo estaba hasta con jaque. Cuando yo llegué, yo estaba hasta con jaque. Y nos quedamos ahí, como nosotros llegamos por la mañana y pasó un rato. Pasaron como, yo diría 2 horas, 3 horas y nada que pescaba. No, ese día no pescamos nada, ¿verdad que no? Fuimos con mi papá, ¿verdad? Ajá, estaba con tu padre Ajá, también. no pescamos nada. Y el tipo del lado había pescado, ¿te acuerdas? Que el El de tipo allá ese había al lado. había un Yo, tipo mira esto. Nosotros fuimos desde por la mañana a pescar antes de que la marea se pusiera alta. Y después la marea se empezó a poner bajita otra vez y no habíamos pescado nada. En esa, viene un muchacho así fuera de la nada, fum, fum, viene, tira la caña y el jato ya está pescando, ¿sí o no? Nada, pero ese muchacho era como que bien, como que yo soy el mejor Ay, sí, pesca. estaba ahí hablando Ajá. y todo. So, el muchacho pescaba y nosotros nada que pescábamos. Digo, pero nosotros duramos ahí todo el día. Sí. O yo no sé si fue todo el día, ¿verdad? Sí, estuvimos desde por la mañana, AM, creo que era como las 9 de la mañana, como Hasta, hasta las 3 o 4 de la tarde. ajá. Anyway, so, ya no pescamos nada. Nos Ujú. fuimos aburridos, decepcionados. Y cuando yo entré al carro, a mí me picaba todo. Y yo me veía como un poquito roja, pero no, tú Pero, sabes, yo normal me pero quemé. ojo, estaba nublado. Cuando yo te digo nublado, estaba el No, cielo y gris. yo estaba hasta al principio yo tenía jaque. Ujú. Bueno, llegamos al carro y yo me pica todo. Eso estaba roja, pero no hacía una cosa horrible. Cuando vengo y me baño y parecía un tomate. Una cosa horrible, hasta los labios los tenía quemados. No, y no tan solo ojos, sino hinchados. Se inflate, No, no tengo no, la foto aquí, pero en no, este pero momento la van a tener aquí arribita, porque yo se las voy a tener, la tengo que poner aquí, pero está aquí arribita, mírala. Así te de parezco tomate estaba. no, parezco un deformer. Y ahí la están viendo, Joja, No, pero hinchada. déjame contar, mira. Dale. Me bañé y salí roja, salí peor. Ujú. Y yo, tú sabes, normal. No, pero tienes que poner la foto. Era una cosa no normal, mentira, no era normal. So, yo llamé a mi trabajo y yo les dije, Que no podía yo no trabajar. puedo ir a trabajar porque estoy quemada. Ajá. Y ellos como que, no, vente, que tú sabes, quemada normal, como que tú tienes que ir a trabajar. Y les mandé la foto y me dijeron, no, no, tú no puedes ir a trabajar porque tenía la cara, Los brazos, ajá, esto los aquí brazos. estaba bien hinchado. Pero la cara no era, se No, era pero, hinchado. no, Al pero ese principio. día yo estaba como que, yo estaba asustada porque yo nunca me había quemado así, solo estaba roja, bien, Oh, bien ¿sabes qué? roja, No, es verdad, ese día tú estás roja el solo otro roja, día. pero yo estaba, parecía, en vez de blanca, yo sí bien blanca, parecía de color rojo, Es verdad. una cosa bien horrible. Y al otro día, yo cuando me levanto, no se me veían los ojos. Yo, no, es verdad. No, Todos pero nosotros nos costamos flow. me Ella se asustaron. quemó. Ella, así como tú tienes una foto también de antes, el día antes, ya, El día, porque ahí está toda la, yo me tiré ahí fotos lo de van a todo. ver, aquí arriba van a ver, mira, así ella empezó, así fue el otro día y miren la destrucción que pasó. No, Porque nosotros pensábamos, ¿te acuerdas que tú me estabas diciendo, yo te sentía mal y yo, "Hola, te quemaste, todo bien, tranquila"? no, pero tú sabes, yo tenía hasta agua. Yo estaba hinchada. Yo tenía la parte derecha, la tenía, se me deformó, estaba Ah, hinchada. Y yo me tocaba así y se sentía como agua. Yo no se me veían los ojos, una, pero hinchada, una y, cosa y, y horrible. todo eso pasó en el medio del COVID, ¿te acuerdas? Yo me fui para emergencia. Ajá, fuimos para emergencia, no Mm. me dejaron entrar con ella por el protocolo del COVID. Yo todo preocupado porque ya ahí arrancamos, ya está ahí sola y todo.
Y le diagnosticaron quemadura de segundo grado. Ajá, me mandaron por un hospital de quemadura, ¿verdad? Ajá, miren, ahí está toda la foto, como ella terminó y toda la vuelta. Si tengo una foto de cómo estaba el cielo, la van a estar viendo ahora mismo. El cielo estaba totalmente gris. No era que estaba el sol y las nubecitas, el cielo azul y nubecitas blancas. No, estaba gris, nublado, nublado. Entonces, y tú puedes verla, a ver, si tengo tú las tienes ahí en el Ajá, yo teléfono. la tengo. Estábamos con juris puestos, estábamos, tú sabes, tú vas a ver que estábamos abrigados porque no hacía calor. No, pero yo tuve me tocó pedir permiso en el trabajo como por una semana. Pero yo estuve, mira, era tanto que ellos me mandaron una crema y yo me la eché y me empezó a salir Explotar. pus. Ajá, Ajá. se me empezó a explotar la cara. Sí Parecía mismo. un volcán, se empezó a explotar la cara, me salía agua, se me hicieron, ¿cómo se dice eso? Llagas, Una pelada. llaguita ya, una Una gotita. cosa, like, Fue un desastre, ya ustedes lo vieron ahí, esa fue nuestra primera pesca. Ahí fue que decidimos y tomamos la decisión de vamos a pescar por la madrugada, no fue brutal. no, pero yo no sé qué pasó, que nosotros estábamos haciendo algo mal. ¿Tú te acuerdas que el muchacho después nos El explicó? hook, estábamos poniendo un hook de pescado súper grande y después empezamos a poner otro hook diferente y ahí es donde empezamos a pescar. Aquí en la playa nosotros se pesca, striper se llama, se pescan blues, se pescan porkies y hemos pescado tiburones. No los voy a mostrar porque siempre está el sensitivo que ama los animales. Yo los amo y todo, pero ya eso es parte del ser humano, como el no uno que otros. Pero vayan a las redes sociales de nosotros y pueden divertirse viendo todo lo que nosotros pescamos. Aquí les voy a enseñar, chequesen esto. Esta fue la primera pesca de mi año cuando hace 3 días atrás, ahí estoy con Kensiel, míralo, ahí es donde nosotros pescamos, ¿ves? Siempre y con ella también. Si ustedes pueden ver ahí, estamos en la arena, siempre pescamos ahí mismo en la arena, ahí sentadito, como pueden ver. Y yo no sé si pueden mirar esta parte aquí, si ven el mouse. Esta parte aquí es donde está la roca esa que tú vas hasta ahí y pesca. Pero a mí me gusta aquí en la arena porque estamos ahí más cómodos Nada, pero en la piedra es donde se pesca más, ajá, en ¿verdad? las piedritas. Esa es Ahora donde yo les voy la a enseñar verdadera. a Kensiel, al hijo de nosotros. Necesito, míralo. Bueno, este es como el pescadito 5. Ahí lo pueden ver, míralo. A él le encanta pescar. Fíjate, hace 3 años cuando fuimos a pescar con él, nosotros le comprábamos la caña esa de niños. Y él Ajá, enojado, enojado, que ahí lo quería ven. esa. No lo voy a poner completo porque a la gente hay mucha gente sensitiva. Pero les voy a mostrar un pescadito que el pescadito ahora mismo, como estamos cambiando de temperatura, todavía hay en temperatura fría. Déjame ponerle aquí. Esto es lo que se pesca. Estos son los primeros. Aquí la gente le dice como que si son Bailarina, no, ¿qué Sea bailarina? Robin, déjame ver. Seal ¿Cómo Robins le dicen? Fish. A ver, son bien bonitos. Son bien. Ay, gritan. Esos perritos. Esos perritos. Míralo ahí, mira, míralo. Gritan ya. Ahí, esos son los que nosotros pescamos ahí. ¿Ves? Ahí lo puedes ver. Parece un Power Ranger. Ajá. Ahí, mírate esta, mira. Ahí. ¿Ves? No, y Déjame ver la si. antenita corta, ¿verdad? Ajá, ya, tienen unas pollitas. Yo no sé la Regularmente antenita. no se comen. Cuando tú los coges, tú coges y Ajá, los los de tira. estos, los tiras otra vez. Voy a ver si, porque ellos hacen un juido, ellos hacen un juidito. A ver si lo puedo encontrar ahí. Ellos Este, gritan, ay, cortan, y eso es lo único que se coge. No, y hay veces cuando pescan, se pescan dos. ajá. Ya, porque nosotros tenemos diferentes. Chécate. Vamos a ver si le voy a quitar el sonido, porque yo no sé si no voy a encontrar copyright. Déjame ver, ponerle un momentito a ver. Ok, ahí el tipo está ahí, déjame darle por el frente porque no vamos. Ah, mira, ese que están viendo es un striper. Pero no queremos ver esa vuelta. Mira, ese tipo parece que es de aquí. Ve las piedritas, esas piedritas nosotros No, las sí. tenemos aquí también. A ver, no voy a poner esa parte porque. A ver si aquí se escuchan. Vamos a ver. Ahí sí grita, ahí sí grita. Freaking Sea Robin. Ya, ese está grande, ¿oíste?
Ujú. Ahí sí grita, ahí sí grita. Grita. No, solo yo creo que solo te grita a ti. Ey, yo ahora no sé. No, no Anyway, grito. existe eso, ese el C. Robin no gritó, me hizo quedar mal. Pero eso es más o menos lo que tienen ahí. Eso es lo que hemos estado pescando por los pasados días. Siempre. ¿Cuántos minutos ya llevamos ahí? 15. Oye, ya, pues ya ahí empezó la pesca y todo eso. Y obviamente empezó acá el summer en Florida, en sitios calientes el summer es anual. Pero aquí Ujú, empezó también. el summer. Están saliendo. Chojo cabrón, en verdad. Tienen que aprender a ser más limpios. Te voy a enseñar una noticia, que es esta razón por la que quise hacer el podcast, así que déjame de esto. Esto fue lo que encontraron, déjame ver, espérate. Contra. La basura, que tiran basura y los Ajá. animalitos se mueren por eso, ¿verdad? Oh, mascarilla. Eh, Chécate esto. Y estos son efectos secundarios del panita COVID-19. Si pueden ver, les van a quitar todas estas promociones, ya, pero ¿por qué tanta mierda en una noticia? Si te van a promocionar, sé sponsor de iPhone. nosotros, no vayan a empezar noticias. Mira eso. Hayan mascarillas y guantes en el fondo del mar Mediterráneo. Ahí lo pueden ver, ahí está la prueba, ahí está el grupo de gente, ahí pueden ver en las noticias. No, no me voy a ir muy a fondo a esto, pero cabrones, sean más limpios. Hay animales allá afuera, hay animales No, allá adentro y mascarillas debajo del agua, está cabrón. y no es solo en el mar, en todo lado. Tú sabes que tiran basura por ahí y eso daña el medio No, ambiente. eso. La verdad, tenemos que empezar a pensar con la cabeza. Las cosas no están tan buenas y nosotros, la verdad, no estamos ayudando en nada. Que sea, añadir esta noticia, pues, porque estamos hablando de pescar y hay mucha gente que va a ir a pescar. Váyanse a pescar y cojan sus pescaditos y cocínenlo y cómanselo. Pero no sean puercos, no tienen esa basura ahí en la playa. No, y Porque después una es. mascarilla. Eso, el plástico, los guantes, eso se demora mucho y pues sí, es mejor pescarlo y comértelo que dejarlo a que se mueran e infectar y seguir contaminando la mierda de, de mundo en la que ya tenemos todos jodidos, ¿entiendes? Entonces, para terminar, quería enseñarte esto porque esto me llamó mucho la atención, tú sabes, que a mí me encanta los animales, ¿sí o no? Sí. Entonces, no digan nada ahí todavía, espérate. Esto es súper ¿Qué? interesante. Deja- Porque a pesar de la evolución que tú sabes que han encontrado, espérate, Pero que tú vas a escribir. espérate, ¿De ah, qué? ¿De qué? eh, Tiburón, tiburón. eh, Ay, eh, eh, nueva. shh, Ey. De tigres. espérate, ya no puedo escribir Deja- así, espérate. ¿Qué tú quieres escribir? Yo lo escribo. ¿Para qué tú estás Encuentran. hablando? Espérate. Ya Eh, no voy a hablar más. especie de tiburón. Así no escribe tiburón. ¿Qué? ¿Qué hacen esto? Eso es mentira. Chequense eso. Esto Eso era es lo de que yo estaba película. tratando de escuchar. Esto, espérate. Eso es mentira. Espérate. Es que está el video y todo, como lo lanzan y Pues todo. por Míralo ahí. eso es mentira. Míralo ahí. A ver si encuentra el Por eso tiburón. no es un tiburón martillo. Sí. Estaba ubicado en un volcán, ¿verdad? Este tiburón que están viendo ahí es un tiburón martillo normal, ¿verdad? Esto lo descubrieron, tú sabes que en el océano también hay volcanes, ¿no? Ujú. Que están ahí. Entonces, ellos tiraron una cámara para llegar al volcán a ver, para estudiar el volcán. Y Ajá. entonces se dieron cuenta que habían pescado y había un tro de cosas En el volcán. en el volcán. Entonces encontraron dos clases de tiburones. Estoy tratando de verla. A ver. Yo creo que a ver. Voy a quitarles Son tiburones que pueden vivir al fuego. sí, el caliente, el caliente. Entonces, déjame ver algo, espérate. A ver si es este.
No es, sí es este, mira, mira, mira. A ver si lo puedo poner completo para que la gente aquí de YouTube no vea. Yo, mala mía, es que nosotros tenemos esto tan todo tan perfectamente sincronizado que se nos olvidó poner las páginas y todo esto ahora. Somos los mejores, somos los jefes. Por eso es que se tienen que suscribir. Chequense en esto. Con esto ya yo me voy. Pero chequense, mira. Ve, tiraron la cámara, ¿viste? Que lo están tirando. Esa cámara La está están dentro tirando. de un volcán, ¿no? No, van a tirarla debajo del agua, mira. ¿Ves? Y ahí ya está está a 147 pies, el del cráter, obviamente. Por eso es un volcán. Sí, debajo del agua, chécate. Y después de un montón de horas, pues ellos regresaron, ¿ves? Ahí están viendo la vuelta, papá, esta es la que hay, y van a ver las Hace un grabaciones. momento, son los volcanes que están en el agua, en el mar. El fondo es agua. ¿Tú sabes? Oh, ya, no. Ay, qué bruta. Sí, No, es el agua. no, Y pero es moja. no, pero es caliente, Sí, caliente, es ¿no? caliente. Mira, 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 mira. ¿Qué es eso? Es un stingray. Mira, ahí encontraron. Espérate, Pero ellos están en lo Mírala, mira. caliente. Ahí está, mira. Pero eso es caliente. Chécate, mira. Ahí está el otro tiburón, ¿lo viste? Míralo. Anyway, pues lo que pasó ahí. Pero eso es caliente. Pues, No, pero estoy como que... háblale ahí a la gente. Yo estoy confundida. Ellos están en agua caliente, como si fuera un termal. ¿O qué? ¿Ah? Espérate. Hello. No, pero tú no lo explica a uno. Fuego abajo del agua. ¿Y por qué es un volcán? Ajá, ahí está, ahí tienen la prueba, mira. Ajá, baja. Ahí está. Los volcanes submarinos, como su nombre le dice, están debajo del nivel de agua y aunque existen también. Mira, ahí pueden ver que dice que los volcanes submarinos también emiten vapores, gases y magma. No, por eso, en donde estaban los tiburones estaba caliente. Estaba Pero ahí estaba el de esto. caliente. Sí, anyway, lo que pasó fue que el volcán explotó, hizo una erupción y soltó los animales. Ahora eso, los tiburones y toda la así? vuelta, pues al salir el volcán, cuando explota debajo del agua, ¡zum!, que explota así, entonces salieron los animales. Ahora esa especie de animal que está criada aquí les voy a dar la información, esos animales no están criados en aguas saladas normales, sino que están dentro de un volcán que emite vapores, están llenos de magma y tienen gases. So, han crecido en Pero ellos no un se lugar pueden del ir de agua. ahí porque eso es grande. Pues ya están por ahí jangueando. No, pero se pueden ir. Pues cuando hubo la erupción, pues Ellos no eran del volcán. yo no sé qué tú me estás preguntando No, porque te estoy diciendo no, que porque están erupcionó así. y después entraron al volcán. Ellos no estaban en el volcán. Estaban en el volcán, erupcionó y se fueron. ¿Se fueron para dónde? Ok, este es el volcán. Ahí están los tiburones. ¿Qué pasa cuando el agua sale así? Mira. Ya se fue el agua, ¿verdad que sí? Ajá. Pues eso fue lo que le pasó. Se fueron fue el los tiburón? tiburoncines. Yeah. ¿Y no se murieron? No sé, hay que chequearle cuando No, los vea, le porque pregunto. salieron del volcán, ellos solo viven en agua caliente. Ya, pues, no sé, hay que preguntarle. Cuando lo veamos, le preguntamos. Y ya con esto nos fuimos, mi gente. Espero que les haya gustado este programa tan raro que hubo aquí hoy. Oye, no se olviden suscribirse al canal, darle al botón de la Qué campanita. mojado. Y me mojé aquí la pierna. Dile ahí a la gente de tus redes sociales. Instagram, rayita abajo, Valen TV, rayita abajo, Facebook, Valentina Lopera y en la red de nosotros, Kenny Valen Kenny TV. Valen TV. A mí me pueden seguir como Kenny el Inconforme en todas las redes sociales. Pero nos siguen en Kenny Valen TV donde sea. ¡Nos fuimos!